Reporte 100. El doctor Alberto Monteverde, médico tratante de COVID, está con nosotros esta mañana. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Muchas gracias por tomar esta llamada. Alberto, ¿aquí en Sonora se está aplicando la de AstraZeneca? Sí, también tenemos aplicación de vacuna de AstraZeneca en Sonora, sí, de Pfizer, ¿verdad? Y probablemente se empiece a aplicar también la vacuna de CanSino. sí. Y eso es por lo que ha estado llegando de cargamentos de vacunas a México, no es ninguna situación en específico. Conforme llegan a México se distribuyen a todo el país, y hay que recordar que México en papel ya tenemos vacunas para toda la población mexicana y hasta sobrantes, pero eso solamente está en papel, es decir, están compradas pero no han llegado. Este ha sido el problema, el retraso con la distribución de las mismas, gran parte por el acaparamiento ciertamente que ha hecho Estados Unidos, pero también en gran parte por la lenta generación de las vacunas como tal. Sin embargo, sí tenemos de AstraZeneca y sí se ha distribuido en la población. Sí, Alberto Monteverde, ¿tienes reportes de reacciones aquí en Sonora después de la aplicación de AstraZeneca, de la vacuna de AstraZeneca? Hasta este momento no tenemos reportes de la aparición de coágulos en ningún paciente, ni con las de AstraZeneca, ni con las de Pfizer, ni con las de CanSino. De hecho, lo que sucede con AstraZeneca, el número de personas que presentó trombos, que son 37, hay que ponerlo en contexto, se han aplicado más de 17 millones de dosis de AstraZeneca y solamente ha habido 37 reportes, lo cual pone en incidencia a los trombos, concediendo sin aceptar que realmente esos 37 hayan sido por la vacuna, que ni siquiera para empezar se ha establecido si realmente son consecuencia de la vacuna. Pero vamos a suponer que si fueran esos 37 consecuencia de la vacuna, bueno, la incidencia de trombos por vacunarte con AstraZeneca está en 0.00037, lo cual quiere decir que es mucho, pero mucho más seguro que si te da COVID fallezcas a que si te pones la vacuna de AstraZeneca te provoque un trombo. Es importante decirlo porque la gente tiene que poner el riesgo en contexto. Ya para estas fechas se esperarían para ese número de personas la presencia de 200 personas con trombos, no relacionados con la vacuna, sino porque ocurren cada año. Y a esta fecha tenemos solamente 37, lo cual no quiere decir que la vacuna no solamente no produce trombos, sino que muy probablemente está previniendo la aparición de los mismos. Pero bueno, es la situación de cómo interpretar un reporte, ¿no? Entonces ya se van a reunir la Organización Mundial de la Salud y la EMA, que es prácticamente la FDA europea, y probablemente pronto saquen un comunicado donde pues realmente digan que pues, no tiene nada que ver esa presencia de trombos con la vacuna de AstraZeneca. Sí, ¿qué es un trombo? Un trombo es la formación de plaquetas, ¿verdad?, en acúmulo sobre un vaso sanguíneo. Habitualmente esto ocurre todo el tiempo en nuestro organismo. Cuando se rompe un vaso sanguíneo, ya sea una arteria o una vena, pues se forma un tapón plaquetario, que es importante para reparar el vaso. Pero cuando se forma en lugares donde la circulación sanguínea es lenta, sobre todo en las venas, y sobre todo en pacientes con sobrepeso o problemas de la coagulación, ese trombo, ¿verdad?, se forma en una pared, por ejemplo, de una vena, sin ninguna causa, no porque haya lesión en la vena, sino porque quizá la sangre estuvo mucho tiempo parada en ese lugar y empezó a generar lo que conocemos como éstasis, no éxtasis con X, sino éstasis con S, lo cual es que la sangre se acumula y empieza a generar la aparición de ese trombo, que cuando se desprende genera como un tapón que se llama émbolo y que va y se agrega o se para en los vasos sanguíneos más pequeños. Habitualmente, como esto ocurre en el drenaje venoso, termina atorándose en el pulmón con una manifestación que se conoce como tromboembolia pulmonar y generalmente causa disnea, falta de aire, pero pudiera ocurrir que pudiera ser algún problema en el corazón de la persona, que tuviera alguna comunicación entre cavidades derechas e izquierdas, pasar este trombo hacia el lado izquierdo y terminar ese émbolo a lo mejor en el cerebro con un infarto cerebral o en el riñón con un problema de insuficiencia renal. Realmente son situaciones muy extrañas, sí las llegamos a ver en la comunidad, independientemente de que se vacunen o no. Cada año aparecen personas que tienen esta enfermedad
y generalmente se correlaciona al sobrepeso, la obesidad y la mala circulación. Sí, ¿puede morir una persona por esto? Sí, sí puede morir, sobre todo cuando la tromboembolia es masiva. Esto lo vemos más en personas que tienen mucho tiempo acostadas, que no se mueven, y ese tiempo que están acostados, la sangre venosa se les acumula en los miembros pélvicos. En el momento de empezar a caminar, empiezan a liberar esos trombos que pueden ir al pulmón. Una enfermedad que produce que la persona esté acostada mucho tiempo, precisamente es el COVID. Entonces, creo que el riesgo de que tenga una tromboembolia pulmonar o una trombosis venosa profunda es más si te enfermas del COVID que si te pones la vacuna de Astra. Sí, es decir, no hay que temer ante esta vacuna, porque pues eventualmente pues llegarán más vacunas de AstraZeneca a México y pues muchas personas van a recibir vacunas de esta farmacéutica. No hay que tener miedo entonces. No, la vacuna de AstraZeneca hasta este momento, igual hay que recordar que todas están en fase 3 probando eficacia. No están probando seguridad, eso es algo importante que las personas deben entender. La seguridad de las vacunas ya se probó hace tiempo, hace más de un año. Y ahorita lo que están probando es eficacia, es quiere decir que funcionen. Entonces, no, son vacunas bastante seguras. En este momento, hasta este momento, no hay una correlación causa y efecto. Probablemente, si tuviéramos ya en la actualidad una gran gama de vacunas, que la vamos a tener eventualmente, pues ciertamente podríamos ponernos muy piqui y cualquier mínimo detalle con cualquier vacuna, pues podríamos obviarla y irnos a otro tipo de vacuna. Pero en este momento, la verdad es que pues, no estamos como para ponernos mucho los moños, porque estamos inmersos en una pandemia que puede poner en peligro la vida, y hasta este momento las vacunas, no ha habido nadie, ninguna persona que haya fallecido por la aplicación de una vacuna. En cambio, del número de muertos que tenemos por COVID en la actualidad. Entonces no hay comparación. Las vacunas siguen siendo mucho más seguras que arriesgarse a padecer COVID. Muy bien, entonces atentos a esto que va a dictaminar la Organización Mundial de la Salud sobre la decisión que han tomado varios países de Europa de suspender la aplicación en tanto investigan si estos trombos son consecuencia de la vacuna. No hay información todavía entonces certera que compruebe que sea la vacuna la responsable. Y bueno, pues a esperar entonces este informe de la OMS, doctor. Así es, ya para el viernes probablemente ya salga el informe. Muy bien. Doctor Alberto Monteverde, muchas gracias como siempre. De nada, Juan Carlos, hasta luego. Hasta pronto. Reporte 100.